marido y mi suegra se rieron de mi ascenso, y entonces me llevé todo. Para Jimena Mendoza aquella noche debería haber sido la más feliz de los últimos 8 años. Ella le había dado todo a esa empresa, renunciando a fines de semana, comidas, fiestas de cumpleaños, noches tranquilas y hasta parte de su salud para llegar a donde nadie creía que llegaría. Y esa noche, por fin, llegó la respuesta. Gerente regional. El ascenso que esperaba desde que entró como asistente administrativa, sin experiencia, sin contactos, sin nada más que las ganas de demostrar que podía. Lo que no esperaba era lo que encontró al entrar en esa cocina. Su marido, Javier, y su suegra, doña Guadalupe, estaban juntos cuando ella mostró la carpeta azul marino con la palabra ascenso impresa en la portada. Antes de que pudiera decir una sola palabra, los dos empezaron a reír. No fue una risa de orgullo. Fue una carcajada que atravesó el aire del departamento como un cuchillo sin filo, de esas que duelen más porque no cortan limpio. Doña Guadalupe le señaló con el dedo y dijo que una mujer que pasa más tiempo en el trabajo que en casa no merecía ni el título ni el marido. Y Javier, todavía riendo, agregó que ella ni siquiera sabría qué hacer con tanta responsabilidad. Jimena se quedó parada en medio de la cocina, con la carpeta en las manos, sintiendo cada una de esas palabras posarse sobre ella como piedras. Y fue en ese momento, en ese preciso instante, que algo dentro de ella se rompió de una manera que sabía que no tenía arreglo. No respondió. Dio la vuelta, fue al cuarto y empezó a hacer las maletas. Nadie, esa noche, imaginó lo que estaba por suceder. Jimena tenía 38 años y el cabello oscuro recogido en una cola de caballo que usaba desde sus tiempos en la universidad. No por pereza. Era costumbre. Una de las pocas cosas que habían permanecido igual en los últimos años, mientras todo lo demás había cambiado a su alrededor de formas que no había podido controlar. Era hija de una costurera y un albañil que se separaron cuando ella tenía 12 años, y desde entonces aprendió que las cosas que tienes en la vida deben ganarse con las propias manos, porque nadie te va a poner nada en el regazo por lástima o por amor. Había entrado a la empresa a los 30 años, después de terminar una carrera pagada con mucho sacrificio, trabajando por las tardes y estudiando por las noches. En ese entonces, Javier ya estaba en su vida desde hacía 2 años y le parecía bonita su determinación. Les decía a sus amigos que tenía una mujer que no necesitaba a nadie para mantenerse, con un tono que sonaba a elogio, pero que Jimena, con el tiempo, fue descubriendo que escondía otra cosa, el alivio de quien no quiere que le exijan. Javier Castillo tenía 42 años. Era hijo único de doña Guadalupe, una mujer de 64 que había criado a su hijo sola después de que su esposo se fuera y que, por eso, había construido alrededor de Javier un muro de protección que a veces asfixiaba más de lo que protegía. Él era carismático, tenía una risa fácil y un modo de entrar a un lugar y hacer que todos lo quisieran, que Jimena había confundido al principio con generosidad. Le tomó algunos años entender que esa facilidad para llevarse bien con la gente era selectiva. Funcionaba en todos lados, menos en casa. Se casaron en una ceremonia sencilla, en un pueblito costero llamado Tecolutla, donde Jimena había crecido y que amaba con esa nostalgia que oprime el pecho de quien se fue joven y nunca regresó de verdad. La ceremonia fue pequeña, con pocas sillas en un salón de fiestas del barrio, un pastel de 2 pisos que la pastelera vecina hizo de regalo y el vestido que la mamá de Jimena había cosido en las semanas anteriores, duplicando su jornada de trabajo para entregarlo a tiempo. Jimena había guardado ese vestido hasta hoy, en una caja de plástico en el fondo del armario del departamento, en la colonia Roma. No se había llevado la caja cuando se fue. La había dejado atrás y solo días después pensó en ella. Y entonces decidió que no necesitaba volver por ella. A veces las cosas que dejamos atrás son las correctas. Después de la boda, se fueron a vivir a una ciudad más grande, en busca de oportunidades que Javier prometía que llegarían. Para él quizás llegaron. Para Jimena llegaron con certeza, pero no de la manera que cualquiera esperaba.
El departamento en el que vivían era rentado, y el único nombre en el contrato era el de ella. Nadie sabía eso. Los amigos de Javier creían que era la casa de ambos, igualmente. Doña Guadalupe creía que su hijo había proporcionado el lugar para la familia. En las cenas que hacían de vez en cuando había cenas, Javier recibía los elogios por la cocina y la decoración sin corregir nada. Jimena se quedaba sentada a la mesa viendo esto pasar, y hubo una época en que intentó encontrarle lo gracioso. Luego intentó encontrarle poca importancia. Con el tiempo, simplemente dejó de intentar nombrarlo. Eso no era por accidente. Cuando fueron a firmar el contrato, Javier dijo que estaba en el buró de crédito por una deuda antigua y que por eso era mejor poner el nombre de ella por lo pronto. Ella firmó sin pensarlo 2 veces. Después de todo era el matrimonio. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Ese tipo de cosas en las que uno cree de verdad hasta el día en que deja de creer. En los meses siguientes a la firma, la deuda de Javier nunca se resolvió. Siempre tenía una explicación, un pendiente, un plazo que iba a pasar pronto. Y ella, que ya pagaba la renta, los recibos de luz, de agua, de internet, el seguro médico de ambos, iba anotando todo en un cuaderno con esa organización silenciosa que era parte de su forma de ser. No por desconfianza, por necesidad de saber dónde pisaba. Doña Guadalupe se había mudado al departamento hacía 1 año y medio, con la justificación de que estaba de salud débil y necesitaba compañía. Ximena había aceptado porque, después de todo, era la madre del marido. Pero lo que no había previsto era que la presencia de la suegra cambiaría la dinámica del departamento de forma permanente. Doña Guadalupe se despertaba antes que todos. Controlaba lo que se compraba, lo que se cocinaba, quién recibía visitas y cuándo. Tenía una opinión sobre todo lo que Ximena hacía, desde la ropa hasta la hora de dormir, y transmitía esa opinión con una voz suave que no dejaba espacio para responder sin parecer grosero con una señora mayor. Y Javier nunca decía nada. Se quedaba callado cuando su madre hablaba. A veces, como aquella noche, se reía junto con ella. Ximena había tragado muchas cosas a lo largo de esos años. Tragó cuando doña Guadalupe reacomodó toda la cocina sin avisar. Tragó cuando su marido llegó 3 horas tarde a una fecha importante sin dar explicaciones. Tragó cuando la suegra comentó delante de visitas que la mujer que trabaja demasiado pierde al marido. Tragó cuando Javier no fue al único homenaje que la empresa le había hecho a ella, por un partido de fútbol que juró que no podía perderse. Ella tragó todo eso y lo fue guardando dentro de un lugar que se llenaba cada vez más, como un cajón que ya no cierra bien. La noche del ascenso fue lo último que cupo en ese cajón. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Hizo las maletas con una calma que hasta a ella misma la asustó. No lloró, no gritó. Se fue al cuarto, abrió el guardarropa y empezó a separar lo que era suyo con una precisión silenciosa que venía de algún lugar profundo, de alguna decisión que el cuerpo ya había tomado antes que la cabeza. Agarró la ropa, los documentos, los contratos que estaban a su nombre, una cajita de madera con fotos viejas, un reloj que había sido de su mamá. Dejó atrás los muebles, los electrodomésticos, la televisión grande que ella había comprado sola en una promoción de fin de año. Dejó todo lo que pudiera ser motivo de disputa. Javier y doña Guadalupe dejaron de reír cuando oyeron el ruido de las maletas en el pasillo. Javier apareció en la puerta del cuarto con una expresión de quien cree que va a encontrar una pelea y la va a ganar. «Ximena, ¿qué historia es esta?» «No es ninguna historia», respondió ella sin mirarlo, doblando una blusa con cuidado excesivo. «¿Vas a salir a las 11 de la noche?» preguntó él con ese tono que mezclaba desprecio con la certeza de que ella no iba a ningún lado. «Sí voy». «¿Y a dónde?» Ella terminó de doblar la blusa, la puso en la maleta, cerró el cierre con esa naturalidad de quien acaba de resolver un asunto sencillo y lo miró por primera vez desde que había entrado al cuarto. «A un lugar que aún no decido».
pero lejos de aquí. Javier cruzó los brazos. La expresión cambió. Ya no era certeza, era algo parecido al principio del susto. Ximena, estás exagerando. Mi madre hizo una broma. Yo sé lo que fue. Ella tomó la maleta y caminó hacia el pasillo. Por eso me voy. Doña Guadalupe estaba parada en la sala cuando Ximena pasó con las dos maletas y la bolsa al hombro. La suegra tenía los brazos cruzados y una expresión que Ximena conocía bien, la de quien espera que el mundo obedezca solo porque está ahí, parada, esperando. ¿A dónde crees que vas?, preguntó la suegra con esa voz suave que escondía aristas. Ximena se detuvo, la miró y dijo, con una calma que sorprendió a ambas: Doña Guadalupe, el contrato de este departamento está a mi nombre. Vence dentro de 18 días. Sugiero que el señor Javier piense bien qué va a hacer con ese tiempo. Después salió. La puerta se cerró con una leveza casi delicada, de esas que perturban más que un estruendo. Afuera, en el pasillo frío del edificio, Ximena se detuvo un segundo y respiró hondo. El pecho dolía, pero las piernas estaban firmes. Ella había dicho lo que dijo sin planearlo. Solo había dicho lo que era verdad, lo que siempre había sido verdad, y que de algún modo nunca había ocupado el espacio que merecía. Tomó el teléfono, pidió un servicio de transporte y fue a esperar en la banqueta con las dos maletas a su lado y la carpeta azul marino de la promoción bajo el brazo. La ciudad estaba vacía a esa hora. Unas cuantas luces encendidas en las ventanas de los edificios alrededor. Un viento que olía a lluvia que aún no había llegado. Ella se quedó de pie en la banqueta sin apoyarse en nada y esperó. El coche llegó en 7 minutos. Ella había llamado a la tía Elena a las 10:30 de esa noche, antes de entrar al departamento, por un impulso que no supo explicar bien. Elena Mendoza tenía 67 años, era hermana mayor del papá de Ximena, y había vivido toda la vida en un pueblo pequeño, a 2 horas de allí, donde tenía una casa con patio y una huerta que cultivaba con un cuidado que Ximena siempre encontró bonito. No se habían hablado con frecuencia en los últimos años. La vida las fue alejando, como sucede, pero había algo en esa voz que Ximena siempre supo encontrar cuando el mundo apretaba demasiado. La llamada había sido breve. «Tía, solo quería decirle buenas noches». «Buenas noches, mi hija. ¿Estás bien?» «Aún no lo sé». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Después, la tía dijo, «Sabes que tienes un cuarto aquí si lo necesitas, ¿verdad?» Ximena no respondió de inmediato. Pero esas palabras se quedaron dentro de ella durante toda la reunión, durante el camino de regreso, durante el momento en que entró al departamento con la carpeta en las manos. Y cuando salió con las maletas, se fue a un hotel sencillo cerca del trabajo, pero con el número de la tía guardado en el celular como si fuera un ancla. En los primeros 2 días, no lloró. Se quedó en la habitación del hotel, acomodó todo lo que había traído. Trabajó por el celular, respondiendo correos que ya habían llegado relacionados con el nuevo puesto, y ordenó los pensamientos con esa frialdad que ella sabía mantener por fuera, pero que por dentro costaba mucho. Pidió comida. No vio nada en la televisión. Durmió más de lo normal, como si el cuerpo estuviera cobrando una deuda de años. En la mañana del tercer día, el teléfono sonó. Era Javier. Ella dejó que sonara. Sonó de nuevo. Miró la pantalla y lo apagó. Él intentó 3 veces más durante el día. Ella no contestó ninguna, pero al final del día llegó un mensaje de texto que no pudo ignorar. «Bienes Raíces Horizonte me llamó. Dijo que pediste cancelar el contrato. No puedes hacer eso sin hablar conmigo». Ximena releyó el mensaje 2 veces. Luego dejó el teléfono de nuevo en la mesa de noche y siguió organizando los reportes que necesitaba revisar para el primer día en el nuevo puesto. Ella había llamado a Bienes Raíces Horizonte esa misma tarde de su salida, pidiendo la rescisión del contrato dentro del plazo legal, con aviso previo. Estaba dentro de las reglas, estaba dentro de lo que tenía derecho a hacer. Pero Javier no había previsto eso porque, durante todos esos años, había desarrollado el hábito de no prestar atención a los detalles que Ximena manejaba.
Nunca leyó el contrato, nunca preguntó el valor de la renta, nunca fue a firmar nada. Solo vivió allí, como si el departamento existiera por sí solo. Su respuesta fue enviada a las 22:13, después de releerlo varias veces. El contrato está a mi nombre. Tengo el derecho de rescindirlo. Se está cumpliendo el plazo de aviso. Tienes 18 días para resolver tu situación. Él respondió en menos de 2 minutos, con un párrafo lleno de mayúsculas y signos de exclamación que ella leyó hasta la mitad y cerró la aplicación. Había una versión de Jimena, la de hace algunos años, que se habría quedado despierta hasta tarde respondiendo cada punto, tratando de explicar, tratando de hacerle entender. Esa versión se había quedado atrás en esa cocina, junto con la carcajada. En el trabajo llegó el lunes por la mañana ya como gerente regional. La oficina que había sido del puesto estaba en el 3er piso, con una ventana que daba a un jardín interno que ella nunca había notado desde abajo. Se quedó allí un momento, mirando las plantas de abajo antes de encender la computadora. Era un comienzo pequeño, pero era suyo. El equipo que asumía estaba compuesto por 11 personas, entre analistas y coordinadores. Había trabajado con algunos de ellos antes, de lejos, pero ahora era otra cosa. En la primera reunión notó que el ambiente estaba helado. Respuestas cortas, miradas que se desviaban hacia un lado cuando ella hablaba. 1 o 2 que parecían estar en otro lugar. Ella lo registró todo, no dijo nada, y terminó la reunión con una lista de prioridades claras para la semana. En esa primera reunión había presentado la planeación del trimestre con claridad y objetividad, explicando los puntos que quería revisar en cada sucursal, los indicadores que necesitaban atención, los procesos que había identificado como obsoletos aún en los primeros días de análisis. Cuando terminó, preguntó si alguien tenía dudas u observaciones. Hubo un silencio de esos que ocupan más espacio del que deberían. 1 o 2 personas miraron al techo. Un hombre de unos 40 años, de camisa gris y una expresión que no se desviaba a ningún lado, dijo solo que le parecía que el plazo era ajustado. Ella preguntó qué parte le parecía ajustada. Él dijo que en general. Ella dijo que podían revisar plazos individuales conforme avanzaran y cerró la reunión. Fue solo por la tarde, cuando una de las analistas más jóvenes, una chica de 25 años llamada Sofía, se quedó atrás después de que todos se fueron, que Jimena tuvo el primer atisbo de lo que estaba pasando. ¿Puedo decirte algo?, Sofía preguntó, con una vacilación que pareció costarle trabajo. Puede. Hay un rumor circulando que conseguiste la promoción porque tienes una relación personal con el licenciado Ricardo. Jimena se quedó callada por un segundo. El licenciado Ricardo era el director de operaciones, un hombre de 55 años que había sido el único en defender su candidatura desde el inicio del proceso. Ella lo conocía desde hacía 6 años. Nunca habían tenido nada más que una relación profesional respetuosa. ¿Quién está esparciendo eso?, preguntó, con una calma que Sofía claramente no esperaba. Mateo, dijo la chica, en un tono de quien está entregando un secreto que pesaba. Dijo que iba a presentar un recurso porque creía que era su puesto. Jimena asintió lentamente. Gracias por contármelo, Sofía. La analista salió. Jimena se quedó mirando la ventana por un largo momento. Mateo Vargas era un coordinador con 12 años en la empresa que se había postulado para el mismo puesto. Era inteligente, experimentado, y tenía esa convicción de quien creció creyendo que el mundo funcionaba de una manera específica y que cuando las cosas no salían como esperaba, debía haber ocurrido algo malo con el mundo. Ella no iba a responder al rumor con palabras, iba a responder con resultados. Pero antes de que pudiera dedicarse completamente a eso, el resto de la vida se hizo presente de nuevo. Una tarde de esa misma semana estaba en un pasillo del trabajo cuando sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Contestó porque a veces eran proveedores. ¿Jimena? La voz era de una mujer mayor. Le tomó un segundo reconocerla. ¿Prima Fernanda? Sí, mija. Te llamo porque... Mira, fue tu suegra quien me buscó. Me llamó diciendo que abandonaste a tu marido sin motivo alguno
y que la familia necesitaba intervenir. Jimena se detuvo en el pasillo, se apoyó en la pared y cerró los ojos por un segundo. ¿Ella dijo eso? Sí, lo dijo. Y otras cosas más que... Mira, no sé qué pasó, no estuve ahí. Pero Guadalupe estaba muy convencida de lo que dijo y quería escuchar tu versión antes de juzgar. Fernanda, te agradezco que llames, pero no necesitas intervenir, no necesita nadie intervenir. Esto es entre Marcelo y yo. Pero la familia está siendo usada para presionarme, dijo sin dureza, pero con claridad. Entiendo que Guadalupe tiene miedo de perder el lugar donde estaba viviendo, pero eso no me obliga a volver a un lugar donde fui humillada. Hubo una pausa larga del otro lado. ¿Fuiste humillada?, preguntó Fernanda con una voz diferente. Sí. Y no fue la primera vez. Otra pausa. Está bien, Jimena. Discúlpame por haber llamado sin saber. No necesitas disculparte, solo si Guadalupe vuelve a llamar no tienes que contestar. Colgó. Se quedó parada en el pasillo por un momento, sintiendo el cansancio pesar sobre sus hombros de una manera diferente al cansancio del trabajo. Era el cansancio de quien está siendo atacada desde varios frentes al mismo tiempo y necesita mantener la cabeza en alto en todos ellos. Había algo que no le había contado a Fernanda, que no le había contado a casi nadie, que en las noches del hotel, antes de encontrar el departamento para rentar, se había quedado despierta a veces repasando cada decisión de los últimos años. No con la intención de castigarse, sino con esa necesidad honesta de entender dónde habían comenzado las cosas a salirse de control sin que ella se diera cuenta. Y lo que encontraba en esas revisiones era siempre el mismo punto. Se había quedado. Se había quedado una vez y luego otra más, cada vez que debía haber hablado, que debía haber dicho que aquello no estaba bien, y su silencio había sido leído, por Marcelo y por doña Guadalupe, como permiso. No de mala fe, tal vez, pero es lo que pasa cuando uno traga demasiado durante demasiado tiempo. El otro lado deja de esperar otra cosa. Se había prometido a sí misma que no haría eso de nuevo, no tragar, no quedarse callada cuando debía hablar. No disminuyó su propio espacio para que alguien a su lado se sintiera más grande. Esa noche llamó a la tía Elena. La conversación fue larga. La tía escuchó todo sin interrumpir. Y cuando Jimena terminó, hubo un silencio de esos que no necesitan ser llenados. Tía, usted dijo una vez que pasó por algo parecido, dijo Jimena por fin. Sí, pasé, respondió Elena, con esa voz que tenía textura de cosa vivida. Con tu tío Armando. No hablamos de eso porque nunca nos separamos, pero hubo unos años ahí en los que debí haberme ido, y no lo hice. ¿Por qué no lo hizo? Por vergüenza. Pensé que la gente iba a creer que había fracasado, que la familia iba a hablar, que no había podido mantener el matrimonio. ¿Y qué piensa hoy? Que desperdicié años tratando de proteger lo que los demás iban a pensar de mí en lugar de proteger lo que sentía por dentro. La tía hizo una pausa. No repitas ese error, hija mía. Jimena se quedó en silencio un momento. Tengo miedo de que todos piensen que exageré. ¿A quién le importa lo que piensen? La pregunta quedó en el aire por un buen rato después de que colgaron. En los días que siguieron, Jimena encontró un cuarto para rentar en una colonia más sencilla, la colonia Guerrero, lejos del departamento, lejos de los lugares que ella y Javier frecuentaban. Era más pequeño que todo donde había vivido en los últimos años. Tenía una ventana pequeña que daba a un muro, un baño estrecho y una cama individual que rechinaba cuando ella se volteaba. Pero era suyo. El nombre en el contrato era el suyo, y dormía con la puerta cerrada con llave, sin necesidad de escuchar nada más que el silencio. Se había organizado financieramente con esa meticulosidad de siempre. Tenía una cuenta personal separada de la conjunta desde antes del matrimonio, donde depositaba una parte de su salario cada mes. No lo había hecho por desconfianza, lo había hecho porque creció viendo a su madre sin nada cuando su padre se fue, y se había jurado a sí misma que nunca estaría en esa posición. Esa cuenta, ahora, era el suelo bajo sus pies, y entonces
llegó la primera gran complicación inesperada. 2 días después de instalarse en el cuarto rentado, recibió un sobre por servicio de mensajería con el sello de un bufete jurídico asociados. Lo abrió con esa calma que había aprendido a usar como escudo. Leyó el documento y sintió que el estómago se le revolvía de una manera que no pudo controlar. Javier había contratado un abogado. El documento alegaba que ella había abandonado el hogar conyugal y solicitaba la evaluación de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo un departamento que ella había comprado antes de casarse y que siempre había estado a su nombre. Leyó el párrafo 3 veces. Luego colocó el documento sobre la cama, fue hasta la ventana que daba al muro y se quedó parada ahí un buen rato. El departamento en cuestión era un inmueble pequeño que ella había comprado con los ahorros de años, incluso antes de conocer a Javier. Era su sueño desde niña, tener un lugar propio. Había hecho sacrificios enormes para juntar el enganche, había negociado con el banco, había firmado cada papel con sus propias manos. Nunca había puesto el nombre de Javier en la propiedad, porque era de ella, así de simple, y cuando se casaron, él nunca lo había cuestionado. Pero ahora, de repente, había un abogado sugiriendo que ese departamento podría considerarse un bien conyugal. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Lo que Javier no sabía, y su abogado probablemente tampoco, era que Ximena había guardado en algún lugar toda la documentación original de la compra, con fechas, con firmas, con comprobantes de depósito hechos desde su cuenta personal que existía antes del matrimonio. El departamento había sido comprado antes de cualquier papel firmado en conjunto. La ley era clara al respecto. El problema era que esa documentación estaba en una caja que se había quedado en el departamento rentado cuando ella salió a las prisas. Cuando se dio cuenta, se quedó quieta por un momento en el cuarto pequeño, mirando las maletas que había traído con tanta organización, y sintió por primera vez un toque de arrepentimiento por no haber agarrado todo. La caja estaba al fondo del armario del cuarto, en un estante que usaba para guardar papeles viejos. La había dejado atrás porque creía que tenía todo lo que necesitaba en las maletas, pero no había llevado esa caja en particular. Para recuperarla, necesitaría ponerse en contacto con Javier. La idea le apretó tanto la garganta que tuvo que tomar agua antes de poder pensar con claridad. Llamó a la tía Elena por la noche, cuando ya estaba acostada en el cuartito, con el techo bajo sobre ella y el silencio de la calle allá afuera. «Necesito ayuda, tía. Cuéntame». Le contó todo sobre la caja. La tía escuchó en silencio. «Te acompaño», dijo Elena cuando ella terminó. «Señora, no hace falta». «Sé que no hace falta, pero voy». La voz de la tía no dejaba lugar a discusión. «Dime cuándo quieres ir y vengo en camión». Ximena se quedó en silencio por un segundo, sintiendo esa cosa extraña que es ser cuidada por alguien cuando has pasado tanto tiempo creyendo que no lo necesitabas. «Gracias, tía». «No hay que agradecer, hija, es lo que se hace». Acordó el día de la ida para el fin de semana. Mientras tanto, siguió en el trabajo, siguió gestionando el equipo, siguió siendo atacada por el rumor que Mateo había esparcido. Pero había algo en la conciencia de tener un plan que ayudaba a mantener los pies en la tierra. El jueves, algo pasó que no esperaba. Su compañera de trabajo más cercana, Valeria, se paró a su lado en la cocina durante el desayuno y dijo, bajito: «Ximena, tengo que contarte algo que supe. Javier llamó aquí a la empresa». Ella se detuvo con el vaso de café en la mano. «¿Cuándo?» «La semana pasada. Se identificó como familiar tuyo. Dijo que estabas pasando por una situación de salud grave y preguntó si habías pedido licencia médica». Ximena posó el vaso despacio. «¿Qué dijo la recepcionista?» «Que no podía informar nada sobre empleados por política de la empresa». Valeria hizo una pausa. Pero él insistió. Preguntó con quién estabas, si había alguien diferente en tu rutina. La recepcionista colgó. Ximena se quedó viendo el café frío por un momento.
Él intentó averiguar si tenía a alguien, dijo, más para sí misma que para Valeria. Parece que sí. Agarró el vaso, lo vació en el fregadero y lo lavó con la precisión de quien necesita algo para hacer con las manos mientras procesa una información difícil. La rabia que sintió no fue una rabia caliente, de esas que explotan. Fue una rabia fría, que baja despacio y que permanece. Él había llamado a su trabajo, se había hecho pasar por familiar, había intentado desestabilizar su imagen en la empresa donde ella acababa de ser promovida, y no había dicho nada de esto en los mensajes que envió, en las llamadas que intentó. Se había hecho el que quería hablar, que estaba arrepentido, que tenía miedo, y al mismo tiempo había hecho esto. Ella fue a su oficina, cerró la puerta, se quedó de pie viendo la ventana por unos minutos y luego se sentó y abrió la computadora. Había reportes que revisar, había juntas que agendar, había un trabajo que dependía de ella y no iba a dejar que nada le quitara eso de las manos. El fin de semana llegó con un cielo nublado y ese viento de ciudad grande que no es frío de verdad, pero que molesta igual. Ximena quedó de verse con la tía Elena en la central de autobuses a las 9 de la mañana. Cuando vio la figura de la tía bajando del autobús, de cabello blanco corto, usando un abrigo beige y cargando un bolso pequeño al hombro, sintió esa cosa de niña que nunca se va del todo, esa sensación de que hay alguien en el mundo que sabe quién eres de verdad. Las dos se abrazaron en medio de la terminal sin decir nada por un momento. «¿Tienes ojeras?», dijo Elena, tomando el rostro de su sobrina entre las manos, como si todavía tuviera 6 años. «Estoy durmiendo mal». «Lo sé». La tía soltó su rostro. «Vamos a resolver este asunto». Fueron en taxi hasta el edificio. En el camino, Ximena se quedó mirando por la ventana y la tía permaneció en silencio, que era su manera de ocupar espacio sin pesar. Cuando llegaron al edificio, Ximena avisó por el portero que iba a recoger una caja del departamento. El portero llamó al piso y después de unos minutos informó que podían subir. La puerta del departamento fue abierta por doña Guadalupe. Usaba ropa de casa, tenía el cabello suelto y cuando vio a las dos en la puerta, puso esa expresión de quien no esperaba el refuerzo. «Solo vine a buscar una caja», dijo Ximena, con una neutralidad que le costó esfuerzo. «Está en el cuarto, en un estante del armario». «¿Qué caja?», preguntó la suegra. «La caja con mis documentos personales, esa marrón de cartón, que está al fondo del armario del lado derecho». Doña Guadalupe miró a la tía Elena con una evaluación rápida y luego volvió la mirada hacia Ximena. «No sé de ninguna caja. Doña Guadalupe, yo sé dónde está. Solo necesito entrar y tomarla. No sé si es apropiado que entres así de repente sin avisar bien. Avisé por el portero». Avisar por el portero no es avisar bien. La tía Elena, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente con una calma que impresionó hasta a Ximena. «Con permiso, señora. Entiendo que la situación es difícil para todos, pero mi sobrina tiene derecho a entrar a este departamento para buscar lo que es suyo. El contrato está a su nombre. Y si lo prefiere, podemos esperar aquí en el pasillo mientras usted nos trae la caja». Doña Guadalupe se quedó mirando a la tía por un segundo, como si estuviera calculando la firmeza de esa voz de señora de 67 años que no parecía dispuesta a irse. «Voy a ver», dijo por fin y cerró la puerta. Esperaron en el pasillo. 20 minutos. 30. La tía Elena se quedó quieta sin hacer comentarios, mirando el mosaico del pasillo como si estuviera apreciando el arte. Ximena se apoyó contra la pared con los brazos cruzados, controlando la respiración. 40 minutos después, la puerta se abrió. Doña Guadalupe apareció con la caja marrón en las manos y una expresión de quien entregaba algo que dolía. «Aquí está». Ximena tomó la caja. Pesaba más de lo que recordaba. «Gracias», dijo sin ironía, sin sarcasmo. Cuando llegaron al elevador, Elena puso una mano en el hombro de su sobrina. «¿Estás bien?» «Estoy», respondió Ximena. Y era verdad. En el taxi de regreso abrió la caja discretamente y empezó a verificar lo que había allí. Los documentos del departamento estaban ahí.
certificados, comprobantes de pago, el contrato original de compra con fecha de 4 años antes del matrimonio. Todo lo que necesitaba, ordenado en la secuencia correcta. La tía Elena miraba por la ventana del taxi, respetando el silencio de Jimena mientras ella verificaba el contenido. El conductor tenía un programa de radio encendido bajito, una voz que contaba algo sin que las palabras se escucharan claras. La ciudad pasaba afuera con esa indiferencia que las ciudades tienen hacia los dramas de quienes las habitan. ¿Está todo ahí?, preguntó la tía sin voltear. Está. Menos mal. Menos mal, confirmó ella. Pero había más cosas en la caja. Debajo de un sobre viejo, encontró un cuaderno espiral, con la portada descolorida verde que había comprado en una papelería justo después de casarse. Lo abrió con cuidado, como quien abre algo que no recuerda haber guardado. Era una libreta de cuentas. Ella había anotado, mes tras mes, todos los gastos de la casa. Renta, mantenimiento, recibos, compras del supermercado, reparaciones, regalos, viajes cortos que había pagado sola. Las contribuciones de Javier aparecían ahí también, cuando habían aparecido, y eran pocas comparadas con lo que ella veía en la columna de al lado. Ella había hecho aquello por organización, era su forma de funcionar. Pero ahí, en esa libreta, estaba escrita la historia de los últimos 8 años de una manera que ningún argumento verbal podría superar. Cerró la libreta, despacio. «Tía», dijo ella, mirando al frente. «Sí, creo que tengo más de lo que pensaba». Elena miró a la sobrina de lado con esa sonrisa mínima de quien entiende lo que se está diciendo sin necesidad de más explicación. La semana siguiente, las cosas se aceleraron de una forma que Jimena no había anticipado. El abogado de Javier envió una nueva carta pidiendo una reunión para intentar una solución amigable antes de escalar el proceso. Ella se la mostró a la abogada que había contratado, una mujer de 50 años, llamada licenciada Leticia, seria y directa, que leyó el documento y dijo sin rodeos: «Está retrocediendo. La solicitud de evaluación del departamento anterior al matrimonio no tiene base jurídica, y su abogado lo sabe. Esta petición de reunión es porque quieren evitar que el proceso continúe. ¿Qué recomiendas? Que decidas lo que quieres. Si quieres una separación limpia y rápida, puedes aceptar la reunión. Si quieres que sienta el peso del proceso, puedes dejarlo correr». Jimena pensó un momento. «Quiero que escuche lo que tengo que decir». Cara a cara. La abogada asintió. «Entonces programamos la reunión, pero con tus reglas». La reunión se programó en un café sencillo, lejos de los lugares que habían frecuentado juntos. Lugar elegido por ella. Horario elegido por ella. Ella llegó primero, pidió un té que no iba a tomar, y se quedó sentada con la columna erguida y las manos quietas sobre la mesa, mirando hacia la puerta. Javier llegó con 8 minutos de retraso. Llevaba una camisa azul marino, el pelo peinado hacia un lado, esa apariencia de siempre que sabía que funcionaba bien. Ella lo observó cruzar el salón y sentarse al lado de enfrente, y sintió algo que no era ni coraje ni amor. Era el reconocimiento frío de estar mirando a una persona que había sido parte de su vida por mucho tiempo y que había elegido repetidamente no estar de su lado. Él comenzó a hablar antes incluso de pedir algo para beber. «Jimena, sé que me equivoqué esa noche, y quiero que sepas que mi mamá se pasó de la raya. Lo que dijo estuvo mal». «Lo estuvo», confirmó ella. «Pero tú también reaccionaste de una forma que no esperaba. Te fuiste de repente, cancelaste el contrato del departamento sin avisarme». «Avisé en el plazo legal». «Avisar en el plazo legal no es avisar bien», dijo él usando las mismas palabras que su mamá había dicho en el pasillo. Ella se quedó mirándolo por un segundo, notando que había repetido la frase sin darse cuenta. «Javier», dijo ella, con una voz que no subía ni bajaba, «ahora me vas a escuchar. No para discutir, no para defenderte, solo vas a escuchar». Él abrió la boca como si fuera a hablar. Ella continuó: «Yo fui al trabajo los sábados durante 3 años seguidos para no perder proyectos que importaban al consorcio.
Nunca fuiste a buscarme. Yo pagué la renta, los recibos, el seguro médico de los dos, las reparaciones del departamento que fueron necesarias, los regalos que les dabas a tus amigos porque sabía que no tenías dinero y no quería que pasaras vergüenza. Dejé de aceptar un ascenso anterior porque dijiste que eso me iba a quitar más tiempo y que ya era difícil tenerme en casa. Y la noche en que finalmente traje la noticia más grande de mi vida profesional, te reíste en mi cara junto con tu mamá. Javier se quedó en silencio. No me fui por una risa, continuó ella. Me fui porque esa risa fue la última de muchas, y porque me di cuenta de que me estaba volviendo una persona a la que ya no reconocía, que pedía disculpas por trabajar, que minimizaba lo que lograba para no incomodar a quien estaba a mi lado. Él se quedó mirando la mesa. No sabía que sentías todo esto, dijo él por fin. Tú no preguntabas, y yo había dejado de contar porque no había espacio. Se hizo un silencio que duró lo suficiente para que la mesera pasara y preguntara si querían algo más. Los dos dijeron que no al mismo tiempo. ¿Qué quieres ahora?, preguntó él. Una separación limpia, sin disputa. El departamento es mío, está documentado antes del matrimonio. El abogado de ustedes lo sabe. Los bienes que adquirimos juntos durante el matrimonio los dividiremos de forma justa. No quiero pelear, pero tampoco voy a renunciar a nada que sea mío. Él se quedó callado por un largo momento. ¿Y mi mamá? Lo que pase con tu mamá es decisión tuya, no mía. No tiene a dónde ir. Eso es un problema que tú tienes que resolver, Javier. No yo. Ella abrió la bolsa, sacó un sobre, lo puso sobre la mesa. Aquí están los documentos que tu abogado pidió sobre el departamento, fechados, firmados, con todos los comprobantes. Puedes pasárselos. Él miró el sobre, pero no lo tomó de inmediato. Jimena, hablo en serio. No hay discusión jurídica válida aquí. El departamento es mío desde antes de que existieras en mi vida. Ella se levantó, tomó la bolsa. Cuídate mucho, Javier. Y salió del café. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, se quedó parada un segundo en la banqueta. Respiró el aire de la calle, que olía a asfalto de una lluvia que había pasado mientras ella estaba adentro. El movimiento de la ciudad continuaba a su alrededor. Gente que pasaba, un camión que frenaba en la esquina, el ruido de siempre. Se quedó ahí parada en medio de todo eso por un momento, sintiendo que algo se había cerrado dentro de ella de la forma en que las cosas se cierran cuando por fin se dicen en voz alta a quien necesita oírlas. Había cosas que había dicho en ese café que nunca le había dicho a nadie así, ordenadas, una tras otra, sin pausa para ver la reacción y echarse para atrás. Eran cosas que habían estado guardadas por tanto tiempo que había llegado a dudar si existían de verdad o si eran exageración suya. Y al decirlas, se había dado cuenta de que no eran exageración. Eran exactamente del tamaño que tenían, ni más ni menos. No había dicho aquello para que Javier entendiera necesariamente. Lo había dicho porque ella necesitaba decirlo. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, y ella había pasado años confundiendo una con la otra. La tía Elena estaba sentada en una banca del parque afuera, como habían quedado. Cuando vio a su sobrina cruzar la puerta, se levantó despacio con ese cuidado de quien tiene las rodillas que ya han vivido bastante. ¿Cómo fue? Fue, dijo Jimena. Caminaron juntas por la banqueta sin prisa, sin hablar, dejando que el ruido de la ciudad llenara el espacio entre las palabras. En cierto momento, la tía le tomó el brazo de una manera sencilla, como quien camina con alguien a quien quiere. «Estás más ligera», dijo Elena. «Lo estoy», asintió Jimena. Y era la primera vez en mucho tiempo que esa palabra salía de ella con la ligereza que debía tener. En los días siguientes, la situación con el proceso se resolvió más rápido de lo que esperaba. El abogado de Javier se puso en contacto con la licenciada Leticia, informando que el cliente había desistido de cualquier reclamación sobre el departamento anterior al matrimonio. El proceso de separación seguiría de forma simple, con división de los bienes comunes que eran pocos y sin gran complejidad. Jimena leyó la noticia en un mensaje de WhatsApp de la abogada mientras estaba en el elevador del trabajo
y se quedó mirando la pantalla hasta que las puertas se abrieron en el tercer piso. La sensación no fue de victoria, fue de cierre. De una cosa que había ocupado demasiado espacio, finalmente empezando a caber en el tamaño real que tenía. En el trabajo, la situación con el equipo fue evolucionando de una manera que ella no había forzado. El primer informe del mes, consolidado por las sucursales que ella había reorganizado, mostró números que la empresa no había visto en 2 trimestres. El licenciado Ricardo presentó los datos en la reunión general con todo el grupo de gestión y mencionó la gestión de Jimena como responsable de los cambios que habían generado aquellos resultados. Ella estaba en la sala sentada 2 lugares a su izquierda y no dijo nada. Solo anotó lo que necesitaba anotar. Mateo se quedó en silencio durante toda la presentación. Después de la reunión, ella lo vio en el pasillo y él desvió la mirada. Ella no fue tras él. No había nada que necesitara ser dicho entre ellos. Los números ya habían dicho lo que era necesario. Sofía, la analista nueva que había contado el rumor, empezó a llegar más temprano a las reuniones y se quedaba con el cuaderno abierto anotando cada instrucción que Jimena daba. Era un respeto silencioso que valió más que cualquier declaración. Doña Guadalupe se fue del departamento rentado todavía dentro del plazo. Javier había conseguido un lugar temporal y la madre se fue a vivir con una hermana mayor en otra ciudad. Pero antes de irse, intentó una última cosa que Jimena no esperaba. Apareció en el trabajo. Jimena estaba en una reunión cuando la recepcionista tocó suavemente la puerta y avisó, con una expresión incómoda, que había una señora en la recepción que decía ser familiar y quería hablar con ella urgente. Jimena pidió permiso a los compañeros, salió y vio a doña Guadalupe sentada en una silla de la recepción, con la bolsa en el regazo y una expresión de quien ensayó lo que iba a decir. «Guadalupe», dijo ella, deteniéndose a una distancia razonable. «Jimena, necesitaba hablar contigo antes de irme», dijo la suegra levantándose. «Como mujeres. Estoy en medio de una reunión. Solo 5 minutos». Jimena miró a la recepcionista, luego a la suegra, e hizo un cálculo rápido sobre lo que costaba dar 5 minutos y lo que costaba armar un escándalo. «Puede hablar aquí». Guadalupe miró a la recepcionista como si esperara privacidad. Jimena no se movió. La suegra respiró hondo. «Sé que dije cosas que no debía aquella noche, pero tienes que entender que solo quería lo mejor para mi hijo». «Entiendo eso», dijo Jimena, «y que lo que dije no fue para lastimarte a propósito. Sé que crees eso». Guadalupe la miró con una expresión que no lograba decidirse entre la disculpa y la defensa propia. «¿No me vas a perdonar?» «No se trata de perdonar, Guadalupe». Jimena mantuvo la voz estable. «No tengo rencor hacia ti. Entiendo que amas a tu hijo como puedes, pero lo que pasó aquella noche fue la última de muchas cosas que se fueron acumulando. Y ninguna conversación aquí, hoy, cambia lo que decidí». «¿Y Javier?» «Javier tiene 42 años. Él va a arreglárselas». Guadalupe se quedó mirándola por un momento, con esos ojos de mujer que pasó la vida entera cuidando a alguien, y de repente se ve sin esa función. Y por un segundo, solo uno, Jimena sintió algo que no era lástima, pero que estaba cerca de la comprensión. «Cuídese, Guadalupe», dijo ella. «De verdad». La suegra se fue. No dejó recado. Jimena regresó a la reunión, se sentó, pidió disculpas por la interrupción y retomó desde donde había parado. El departamento que era suyo, ese comprado con años de ahorro antes del matrimonio, fue renovado con parte de la gratificación que había llegado junto con el ascenso. Ella se había mudado allí justo después de que la separación entró en fase de cierre. Era un lugar pequeño, en un barrio tranquilo, con una panadería en la esquina que abría temprano y una banca de plaza debajo de un árbol que ella empezó a usar en las mañanas de fin de semana. En la primera semana que vivió allí, se despertó a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado y se quedó mirando el techo por un largo rato. El cuarto estaba en silencio. Las paredes eran del color que ella había elegido. Las plantas que Javier siempre decía que estorbaban el espacio estaban en la terraza, verdes y vivas.
Los libros que habían estado en cajas durante años, porque él pensaba que ocupaban demasiado, estaban ordenados en un librero que ella había armado sola una tarde de sábado. Ella se quedó mirando el techo y prestó atención al silencio. No era el silencio tenso de quien espera el ruido de los pasos del otro en el pasillo. Era el silencio de quien ya no necesita explicarle a nadie dónde estuvo, qué hizo o qué merece. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La tía Elena empezó a venir a visitar cada semana. Llegaba el sábado por la mañana en el autobús de las 8 y Jimena la recogía en la parada. Tomaban café en la panadería de la esquina antes de subir al departamento y en esos cafés fue donde ocurrieron las conversaciones más importantes. Una de esas mañanas, la tía trajo una bolsa de tela con cosas de casa. Dentro tenía un frasco de mermelada de guayaba que había hecho en el patio, un paquete de galletas de almidón de yuca que sabía que a Jimena le gustaban, y un álbum de fotos viejo con portada de cuero desgastado. «Te traje unas fotos antiguas que fui encontrando cuando ordené el armario», dijo Elena colocando el álbum sobre la mesa de la cocina. Fueron hojeando despacio, con los cafés en la mano. La tía iba contando quién era quién en las fotos viejas, con esa memoria de quien guardó muchas cosas. Bisabuelos que Jimena nunca había conocido. Su mamá joven con una sonrisa diferente. Su papá antes de todo. Y entonces, cerca de la mitad del álbum, Jimena se detuvo en una foto que no había visto antes. Era ella. Tendría unos 22, 23 años. Estaba sentada en un muro, con una blusa desteñida, el pelo suelto, riéndose de algo que la persona detrás de la cámara había dicho. Era una risa grande, abierta, sin ninguna preocupación por lo que parecía, por lo que los demás iban a pensar. Era el tipo de risa que ella había olvidado que sabía dar. Se quedó mirando esa foto por un buen rato. «¿Cuándo fue esto?», preguntó. «La universidad, creo. Segundo o tercer año». Jimena siguió mirando. Había algo en esos ojos que eran de ella y que al mismo tiempo parecían de otra persona. No porque la persona fuera diferente, sino porque la persona estaba ligera de una manera que había costado caro perder. «Quiero guardar esta foto», dijo. «Quédate con ella». Jimena sacó la foto con cuidado del plástico, fue a la sala y la colocó en un marco pequeño que había comprado semanas antes sin saber aún qué iba a poner dentro. La colgó en la pared, un poco torcida hacia la izquierda, y se quedó mirándola un momento. No era nostalgia. No era extrañar una versión de sí misma que había perdido. Era algo más simple y más importante que eso. Era el reconocimiento de que esa persona seguía existiendo, que la risa de esa foto no había desaparecido, solo se había guardado en un lugar profundo, esperando un espacio que volviera a ser lo suficientemente seguro para aparecer. Elena apareció a su lado, con la taza de café en la mano, y se quedó mirando la foto junto con ella. «Eras bonita», dijo la tía. «¿Era?» Jimena se volvió con una ceja levantada. «Eres», la tía corrigió con esa sonrisa de siempre. «Eres bonita». Jimena miró de nuevo la foto un momento más. «Estaba tan convencida de que había fracasado», dijo ella, más bajo, «que el matrimonio había terminado porque yo hice algo mal, que si me hubiera dedicado más o cedido más o sido diferente». «¿Y ahora?», preguntó la tía. «Ahora creo que fui haciéndome más pequeña para caber en un espacio que nunca fue hecho para el tamaño que soy». Elena se quedó callada un momento, mirando la foto. «Tu madre me dijo una vez que eras demasiado testaruda». La tía habló con una calma serena. Yo le respondí que testaruda no, determinada, que es diferente. Jimena se quedó mirando la foto. «¿Cuál es la diferencia? Testaruda es quien no cambia de dirección por orgullo. Determinada es quien cambia de dirección cuando es necesario, pero no cambia de destino». Jimena se quedó en silencio un buen rato después de eso. En la empresa, los meses siguientes fueron de trabajo continuo y de resultados que se fueron consolidando de forma gradual. Ella había reorganizado las sucursales que tenían procesos obsoletos, introducido cambios que fueron recibidos con resistencia inicial
y luego con una aceptación que llegó en forma de números al final del trimestre. El equipo, que había sido frío al principio, se fue abriendo conforme se dio cuenta de que no era el tipo de gerente que exige, pero no participa, que pide, pero no enseña. Ella siempre estaba presente. Llegaba antes, se quedaba después cuando era necesario, y tenía una habilidad para sentarse al lado de alguien que estaba en dificultades y trabajar junto en lugar de simplemente señalar el problema. Había aún otro obstáculo que no había previsto. Una de las sucursales bajo su responsabilidad tenía un coordinador regional llamado Roberto, un hombre de 56 años, con casi 20 años en la empresa, que había desarrollado durante ese tiempo un método propio de trabajar que no coincidía con casi ninguno de los procesos que ella necesitaba implementar. No era hostil, era peor que hostil, era amable de una manera que no cedía. Asentía en las reuniones, aprobaba todo lo que ella presentaba y luego seguía haciendo exactamente lo mismo que siempre. Ella notó el patrón en la segunda visita a la sucursal, cuando los números no habían cambiado a pesar de las instrucciones. Fue a la oficina de Roberto, cerró la puerta y dijo directamente: «Roberto, necesito entender qué está pasando». Él sonrió con esa calma de quien tiene tiempo de sobra. «Todo bien por aquí, Ximena. Los procesos que acordamos no se han implementado. Fuimos poco a poco. Estas cosas llevan tiempo. 3 semanas no es poco tiempo para empezar». Él se quedó mirándola un momento, recalculando algo que no verbalizó. «Eres nueva en el puesto», dijo al fin, con una amabilidad que tenía dientes. «Estas sucursales tienen una dinámica propia que lleva tiempo entender». «Entiendo que tienes experiencia», respondió ella con la misma calma, «y la voy a necesitar, pero lo acordado debe hacerse. Si hay alguna parte del plan que consideres que no funciona para esta sucursal, quiero escucharla. Dame un argumento y lo hablamos. Lo que no puedo aceptar es el asentimiento y la inacción». Roberto se quedó en silencio un largo segundo. Era el silencio de un hombre que no estaba acostumbrado a que le hablaran así una mujer más joven y que calculaba cómo responder sin perder la compostura. «Está bien», dijo al fin. «Enviaré el informe de implementación para el viernes». El informe llegó el jueves. Ella revisó cada punto con atención, hizo los comentarios necesarios y respondió el mismo día. La semana siguiente, la sucursal de Roberto fue la que mostró la mayor evolución en los indicadores. Ella no comentó esto con nadie, solo lo anotó y siguió adelante. Mateo nunca fue directamente a hablar con ella sobre el rumor que había esparcido. Ella tampoco fue a reclamarle, pero hubo algo que fue cambiando en su actitud en las reuniones, un retroceso gradual que ella percibió sin nombrarlo. Una tarde de abril, él apareció en la puerta de su oficina con un informe en la mano y dijo que había un asunto en uno de los proyectos que consideraba que ella debía ver. «Puedes pasar», dijo ella. Él entró, colocó el informe sobre la mesa y señaló el problema con una precisión que revelaba que había estudiado el asunto antes de venir a hablar. Era un problema real, que necesitaba atención. «Tienes razón», dijo ella después de leer. «¿Vamos a armar una junta mañana con el equipo involucrado?» «Puede ser», dijo él. Y había en su voz algo que no era exactamente humildad, pero era el inicio de un respeto que se había resistido a dar. La junta se realizó. El problema se resolvió, y después de eso, Mateo empezó a aparecer más seguido en su puerta con cuestiones que podría haber resuelto solo, pero que elegía traerle a ella primero. Era una forma de acercarse sin necesidad de verbalizar nada. Ella aceptó esa forma. La separación se finalizó con un papeleo que ella firmó una tarde fría en la mesa de la notaría al lado de la licenciada Leticia. Javier estaba al otro lado con su abogado. No intercambiaron muchas palabras, firmaron lo que era necesario. Cuando salieron de la notaría, tomaron direcciones opuestas en la banqueta, sin que nadie tuviera que acordarlo. Ella llamó a la tía Elena mientras caminaba por la banqueta. «Se acabó», dijo cuando la tía contestó. «¿Cómo estás?» «Aliviada. Triste de una manera rara, pero bien». «Lo raro pasa», dijo Elena. «Lo bien se queda. En las semanas siguientes
comenzó a reencontrarse con hábitos que había dejado atrás sin darse cuenta. Volvió a leer de verdad, no solo los materiales del trabajo, sino los libros que estaban en el librero. Empezó a caminar por las mañanas antes de ir a la oficina, un recorrido corto por la plaza con el árbol grande que había cerca de su casa. Volvió a llamar a amigos que habían desaparecido en el periodo en que el matrimonio había sido el centro de todo. Una de esas llamadas fue para Camila, una amiga de la universidad con quien había perdido el contacto hacía casi 4 años. La conversación comenzó tímida, como sucede cuando dos adultos pasan mucho tiempo sin hablarse y necesitan rehacer el camino. Pero en menos de media hora estaban riendo de cosas viejas con esa facilidad de quien nunca ha perdido realmente la sintonía del otro. «¿Desapareciste?», dijo Camila. «Lo sé. Lo siento. Te llamé como 3 veces y nunca tenías tiempo. La verdad no lo tenía, pero tampoco estaba usando bien el tiempo que tenía». Camila se quedó callada un segundo. «¿Cómo es eso?». Estaba ocupada tratando de caber en un espacio que no era para mí. Ximena miró por la ventana hacia la plaza allá abajo. Pero eso pasó. Quedaron de verse el fin de semana siguiente. Fue la primera vez en mucho tiempo que agendó un compromiso social con una ligera anticipación, de esa manera de quien espera algo bueno. La tía Elena, esa tarde de sábado en que Ximena y Camila fueron a cenar, llegó al departamento antes que ellas y se quedó sentada en la terraza con las plantas, regando con la lata de aluminio que había traído de regalo en una visita anterior. Cuando Ximena llegó a casa después de la cena, encontró a la tía durmiendo en el sofá, con el libro en el regazo y las plantas visiblemente más regadas que cuando había salido. Se quedó en la entrada de la sala un momento, mirando esa figura de cabello blanco durmiendo con el libro abierto, y sintió esa cosa que no tiene nombre exacto, pero que está hecha de gratitud y afecto, y la conciencia de que algunas personas llegan a uno de maneras que uno no percibe que necesitaba hasta que están ahí. Apagó la luz de la cocina, tomó la cobija del fondo del armario, la puso sobre la tía con cuidado de no despertarla y se fue al cuarto. Durmió bien esa noche. Los meses que siguieron trajeron una normalidad que necesitó aprender a habitar. La normalidad sin tensión tiene una forma extraña al principio para quien ha estado mucho tiempo en un estado de alerta constante. Se despertaba algunas mañanas esperando el peso que ya no llegaba y se quedaba unos segundos procesando el silencio antes de recordar que el silencio, ahora, era bueno. En el trabajo, los resultados del segundo semestre bajo su gestión se presentaron en una junta directiva donde fue llamada a exponer personalmente. Era la primera vez que entraba a esa sala como responsable de los números que presentaba. Ella lo había preparado todo con esa precisión metódica de siempre, revisado los datos 3 veces, impreso copias para todos. Cuando presentó, no había nerviosismo en sus manos, había convicción, y las preguntas que le hicieron las respondió con la claridad de quien conoce su propio trabajo. El licenciado Ricardo dijo, después de que todos salieron, con esa brevedad que usaba cuando decía algo que importaba: «Hiciste honor a la confianza». Ella asintió. «Gracias por haber apostado». «No aposté», dijo él. «Observé. Es diferente». Ella salió de la sala y se quedó un momento en el pasillo antes de volver a su escritorio. Había una versión de esa palabra que había escuchado antes, dicha de otras formas por otras personas, pero que nunca había llegado a ella de la misma manera. Observé. No el favor de quien da una oportunidad, el reconocimiento de quien vio lo que estuvo ahí todo el tiempo. La Sofía, la analista más nueva del equipo, empezó a traer cuestiones más complejas para discutir. Estaba claramente creciendo en el trabajo, desarrollando una mirada más crítica. Una tarde, se quedó después de una reunión para preguntar sobre un proceso que no entendía, y estuvieron 40 minutos en la sala de juntas, trabajando en ello juntas. Cuando la analista se fue, Ximena se quedó mirando por la ventana y pensó que había algo muy satisfactorio en ayudar a alguien a ver lo que aún no sabe que sabe. La prima Fernanda, esa que había llamado para reclamar y luego se había disculpado, volvió a contactar unos meses después. Esta vez ya no hubo interferencia de nadie.
Solo una invitación a una comida familiar que se llevaría a cabo en un pueblito costero, donde la familia materna se reunía de vez en cuando. Jimena dudó por varios días, imaginando los comentarios, las preguntas, las miradas que tendría que sortear, pero la tía Elena dijo una tarde de café que evitar a las personas que la vieron vulnerable era una forma de creer que la vulnerabilidad había sido un fracaso, y que no lo había sido. «No tenemos que tener vergüenza de haber pasado por algo difícil», dijo la tía con esa calma que tenía la textura de algo aprendido con esfuerzo. «Vergüenza es de quien trata mal a quien ama, no de quien se va cuando necesita». Jimena fue a la comida. La prima Fernanda la abrazó con una fuerza que dijo más que cualquier frase. Hubo algunas miradas oblicuas, uno que otro comentario velado que dejó pasar sin reaccionar. Pero también estuvo la tía de 90 años que tomó su mano y le dijo que se veía bonita. Estuvo la prima más joven que pidió hablar a solas y que reveló estar en un matrimonio difícil y no saber qué hacer. Estuvo el primo que trabaja en construcción, que preguntó si necesitaba algún arreglo en el departamento nuevo que había tomado. Estaba la vida, entera e imperfecta, y llena de gente que intenta como puede. Ella se fue de la comida con más de lo que había llevado. Un sábado de agosto, con el sol entrando por la ventana de la sala y la tía Elena sentada en el sillón, con una taza de café y un libro abierto en el regazo, Jimena se quedó mirando la foto que había colgado en la pared, esa donde se reía con 20 y tantos años, sentada en un muro, con la sonrisa abierta que había estado guardada por tanto tiempo. La tía bajó el libro y siguió la mirada de la sobrina. «Estás diferente», dijo Elena. «¿Diferente cómo?» «Más parecida a esa foto». Jimena se quedó en silencio un momento. Miró la foto. Luego miró el departamento a su alrededor. Las plantas en el balcón, los libros en el estante, las paredes del color que había elegido, el silencio que había aprendido a habitar. «Tía», dijo por fin, «cuando usted dijo que no se fue del tío Armando por vergüenza de lo que la gente iba a pensar, ¿de verdad se arrepintió?» Elena tardó un tiempo en responder. Dejó el libro en el regazo, miró por la ventana y luego miró a su sobrina con esos ojos de quien ha vivido lo suficiente para no tener miedo a la verdad. «Me arrepiento de haber tenido tanto miedo del juicio de los demás». Hizo una pausa. «Pero no me arrepiento de la vida que viví. Aprendí muchas cosas en todo ese tiempo. Solo aprendí de una manera innecesariamente dura. Y hoy tengo mi patio, mi huerto, mi libertad de despertarme a la hora que quiero. Y a ti». La tía hizo una pausa con una sonrisa pequeña. «Que me obligas a tomar el camión cada semana, pero no me arrepiento». Jimena se rió. Fue una risa que salió de algún lugar profundo, genuina, de esas que no necesitan un motivo grande para aparecer. La tía se rió junto con ella, de ese modo pequeño de quien tiene placer en las cosas simples. Cuando la risa pasó, el silencio regresó. Pero era un silencio diferente, el tipo de silencio que ocurre entre personas que están bien donde están. Jimena se quedó mirando hacia la ventana. La tarde entraba por el vidrio con esa luz dorada de final del día que cambia la forma en que todo se ve. Y pensó, sin construir el pensamiento a propósito, solo dejando que viniera, que había una versión de ella que había pasado años tratando de ser más pequeña para caber en lugares apretados, que había una versión que tenía miedo de ocupar demasiado espacio, de querer demasiado, de existir de una manera que incomodara a quien estaba al lado, y que esa versión había dejado muchas cosas atrás por miedo a perder lo que, en realidad, ya estaba perdiendo. Y estaba esta versión ahora, con el departamento en las paredes del color que quería, con los libros fuera de las cajas, con la foto en la pared, con la tía en el sillón, con el trabajo que había construido con 8 años de esfuerzo real, con la separación concluida y el peso que se había llevado junto con Javier. Estaba esta versión que no estaba completa de una manera perfecta, que aún se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado a veces, que aún sentía nostalgia de algunas noches simples que existieron dentro del matrimonio antes de que las cosas se volvieran duras.
que aún tenía días en que la duda aparecía como una voz antigua en el fondo del pensamiento, diciendo que podría haber intentado más. Pero que, cuando la tía Elena preguntaba cómo estaba, respondía con una palabra que había aprendido a decir de nuevo sin que pesara. «Bien», dijo en voz alta, sin que la tía hubiera preguntado. Elena levantó los ojos del libro. «¿Qué? Nada», dijo Jimena con una sonrisa, solo pensando en voz alta. La tía se quedó mirándola por un segundo, con esa mirada que sabía más de lo que necesitaba decir. Luego volvió al libro, y Jimena volvió a la ventana, a la luz de la tarde, al silencio que había aprendido a amar. En cierto momento, mientras el sol bajaba lentamente detrás de los techos de la colonia, pensó en la noche del ascenso. Pensó en la carpeta azul marino que había sostenido con esas manos ligeramente temblorosas de emoción, en la luz de la cocina, en el olor del café calentado por tercera vez, en la risa que había cortado el aire. Y pensó en cuánto esa noche, que había parecido el peor momento de los últimos años, había sido en realidad el momento en que finalmente se permitió ser demasiado grande para caber en un espacio demasiado pequeño. Había una ironía en eso que no había percibido de inmediato, pero que fue llegando despacio, como llegan las cosas que uno solo puede ver cuando está lo suficientemente lejos. La risa de ellos había sido el último intento de hacerla encogerse, y en lugar de encogerse había hecho maletas. La tía pasó una página del libro en el sillón. Las plantas en el balcón se movieron ligeramente con el viento que entraba por la puerta entreabierta. Afuera, alguien en una ventana cercana estaba escuchando una música que llegaba hasta ella como fragmento, solo el ritmo, sin que pudiera identificar la melodía. Se quedó escuchando ese fragmento de música por un momento, con los ojos en la ventana y las manos abiertas sobre el regazo, y entonces sonrió, de ese modo de la foto, abierto y sin prisa, sin que nadie hubiera dicho nada gracioso o especial, solo porque entraba buena luz por la ventana, y una tía en el sillón con un libro en el regazo, y un departamento que olía a planta y a café, y a cosa que es tuya de verdad. Fin de la historia.